Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. ¿Cómo están hoy? Espero que increíblemente bien, porque hoy vamos a desentrañar un misterio que ha tenido a muchos de ustedes al borde de sus asientos. Sí, estoy hablando de Can Yaman. Ese nombre que resuena con fuerza, no solo en la pantalla, sino también en las redes sociales y en las conversaciones de café. Muchos se preguntan, ¿qué está pasando con él? ¿Cuál es su próximo gran movimiento? Y créanme, lo que se ha revelado es, bueno, es algo que necesitábamos compartir con ustedes. Prepárense porque hoy vamos a hablar de la decisión final de Can Yaman. Y antes de que nos sumerjamos en todos los detalles jugosos, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que hagan clic en ese botón de suscripción. No se arrepentirán. Aquí en este canal, siempre buscamos traerles la información más fresca, las noticias más impactantes y las historias que realmente importan. Así que suscríbanse, activen la campanita para no perderse nada, y abróchense los cinturones, porque la aventura de hoy apenas comienza. Durante semanas, incluso meses, el silencio en torno a ciertos proyectos de Can Yaman ha sido ensordecedor. Los rumores han volado, las teorías se han multiplicado, y cada aparición pública, cada post en redes sociales, ha sido analizado con lupa por millones de fans alrededor del mundo. ¿Se retiraría? ¿Cambiaría de rumbo por completo? ¿O nos sorprendería con algo que nadie esperaba? Bueno, la espera ha terminado. Hemos estado siguiendo de cerca cada pista, cada comunicado, cada entrevista que ha podido dar alguna luz sobre este enigma, y hoy, finalmente, podemos poner todas las piezas del rompecabezas en su lugar. La decisión final de Can Yaman no es un simple cambio de proyecto, no es un giro menor en su carrera. Es para muchos un indicativo de una madurez artística, de una búsqueda interna que trasciende el brillo de las cámaras y los aplausos del público. Hemos hablado mucho de su éxito arrollador, de cómo pasó de ser una promesa en Turquía a un fenómeno internacional. Sus telenovelas como Erkencikus y Dolunay conquistaron corazones en decenas de países, y su carisma traspasó fronteras. Pero, ¿qué sucede cuando ese nivel de fama se convierte en una constante? ¿Cómo evoluciona un artista bajo el escrutinio público implacable? Can Yaman, y esto es lo que hace tan fascinante su caso, parece estar en ese punto de inflexión. Ya no se trata solo de interpretar papeles, sino de elegir qué historias quiere contar y cómo quiere contarlas. Y su decisión final, que gira en torno a un proyecto muy específico y ambicioso, es la prueba de ello. La noticia que ha salido a la luz, y que ha confirmado nuestras sospechas y la información que hemos podido recopilar, apunta directamente a un nuevo horizonte para Can Yaman. Olvídense por un momento de las series turcas convencionales. Estamos hablando de algo que implica una inmersión profunda, un desafío actoral mayúsculo y una temática que pocos se atreverían a abordar con tanta valentía. La decisión final de Can Yaman es embarcarse en la interpretación de nada menos que de D'Artagnan en la nueva versión cinematográfica de Los Tres Mosqueteros. Así es. No una serie, sino una película. Y no una película cualquiera, sino una producción de gran calibre filmada en los legendarios estudios de París y con un elenco que promete ser estelar. Esto no es solo un cambio de plataforma, es un cambio de registro, de idioma, de público. D'Artagnan es un personaje icónico, un joven impetuoso, valiente y soñador, que busca la gloria y la justicia. Interpretar a D'Artagnan requiere no solo presencia escénica y carisma, sino también una disciplina férrea, una capacidad para la acción y, por supuesto, un dominio del francés, o al menos, la voluntad de aprenderlo y defender el personaje con convicción. Y Can Yaman, según lo que sabemos, está dispuesto a darlo todo. Esta decisión, como decíamos, no es casual. Can Yaman ha expresado en diversas ocasiones su deseo de explorar nuevos géneros, de salir de su zona de confort y de enfrentarse a retos que le permitan crecer como actor. La oferta para interpretar a D'Artagnan representa exactamente eso, un salto a la pantalla grande europea, un papel protagónico en una historia universalmente conocida, y la oportunidad de trabajar con directores y actores de renombre internacional. Es un paso calculado pero a la vez audaz, que marca un antes y un después en su carrera. Hemos podido investigar y confirmar que el proyecto lleva gestándose un tiempo considerable. Se trata de una ambiciosa adaptación dividida en dos partes, dirigida por Martin Bourboulon, conocido por películas como Eiffel. La primera parte se centra en Los Tres Mosqueteros, D'Artagnan, y la segunda en Los Tres Mosqueteros, Milady.
Can Yaman se une a un elenco que incluye a nombres como Vincent Cassel, Eva Green, Romain Duris y Pio Marmaille. Imaginen la experiencia de trabajar codo a codo con estos talentos del cine. Es una verdadera escuela para cualquier actor, y para Can Yaman, que busca consolidarse más allá de su imagen de galán de telenovela, es una oportunidad de oro. La preparación para un papel de esta magnitud es exhaustiva. Can Yaman no solo está aprendiendo el idioma, sino que también está sometiéndose a un riguroso entrenamiento físico para las escenas de lucha y esgrima, que serán, sin duda, uno de los puntos fuertes de estas películas. Las primeras imágenes que han trascendido, aunque escasas, nos muestran a un Can Yaman con una intensidad diferente, una mirada más profunda, más comprometida con el personaje. Esto nos da una idea de la seriedad con la que se está tomando este proyecto. Algunos podrían preguntarse por qué esta decisión final, tan diferente a lo que lo catapultó a la fama. La respuesta, creemos, reside en la evolución artística. Can Yaman ha cumplido un ciclo en el mundo de las telenovelas turcas. Ha alcanzado la cima, ha conquistado a millones, y ahora busca desafíos que le permitan explorar facetas de su talento que quizás aún no hemos visto. El cine y en particular el cine francés ofrece un tipo de narrativa, una profundidad psicológica y una estética que pueden ser muy enriquecedoras para un actor. Además, este movimiento estratégico lo posiciona en el mercado cinematográfico internacional de una manera mucho más sólida. Interpretar a De Artagnan en una producción europea de esta envergadura le abre puertas a Hollywood y a otros mercados importantes. No se trata de abandonar sus raíces, sino de expandir su alcance y consolidar su carrera a nivel global. Es un paso lógico para un artista que aspira a una trayectoria duradera y diversa. Por supuesto, este tipo de proyectos también vienen con su cuota de presión y expectativas. La sombra de las interpretaciones previas de De Artagnan, tanto en cine como en televisión, es larga. Personajes como los encarnados por Gene Kelly, Michael York o Chris O'Donnell han dejado una huella imborrable. Can Yaman tiene la tarea de hacer suyo a De Artagnan, de aportar su propia esencia y carisma, sin perder la esencia del personaje. Y si algo ha demostrado Can Yaman a lo largo de su carrera, es su capacidad de entrega y de conexión con el público. Hemos seguido de cerca las reacciones de sus fans. La mayoría, entusiasta y expectante. Hay quienes celebran este nuevo rumbo, reconociendo la audacia y la ambición del actor. Otros, quizás con un poco de nostalgia por las telenovelas, se muestran curiosos y esperan con ganas ver cómo se desenvuelve en este nuevo registro. Y es que al final del día el talento es el talento, y la pasión por contar historias es universal. La decisión final de Can Yaman, en definitiva, no es solo un cambio de proyecto sino una declaración de intenciones. Es la de un artista que busca trascender, que no se conforma con el éxito actual, sino que aspira a superarse constantemente. Es la de un profesional que entiende que la evolución es clave en una carrera artística. Y es la de un soñador que se atreve a perseguir nuevos horizontes, sin miedo a los desafíos. Estamos viviendo tiempos interesantes en la industria del entretenimiento. Cada vez más, los actores buscan diversificar sus carreras, explorar diferentes géneros y trabajar en producciones internacionales. Can Yaman se suma a esta tendencia, y lo hace con un proyecto de peso, que sin duda, marcará un hito en su filmografía. La elección de De Artagnan es, a nuestro parecer, una jugada maestra. Es un papel que permite mostrar tanto su lado más heroico y aventurero, como su capacidad para la profundidad emocional. Así que la noticia que hemos estado esperando, la decisión final de Can Yaman, es clara y contundente, se prepara para conquistar el cine francés interpretando a uno de los personajes más icónicos de la literatura. Es un paso valiente, ambicioso y lleno de promesas. Estamos emocionados por ver cómo se desarrolla este proyecto y sobre todo, por descubrir una nueva faceta del talento de Can Yaman. Para resumir un poco lo que hemos compartido hoy, la gran revelación es que Can Yaman ha tomado la decisión de interpretar a De Artagnan en la adaptación cinematográfica de Los Tres Mosqueteros, un proyecto ambicioso que lo llevará al corazón del cine europeo. Es un paso significativo que demuestra su deseo de crecimiento y de explorar nuevos retos en su carrera. Y hasta aquí llegamos por hoy con esta noticia tan emocionante. Espero de verdad que hayan disfrutado de este análisis, y que les haya parecido tan intrigante como a nosotros. Agradezco enormemente su tiempo y su compañía en este vídeo. Sus comentarios son súper importantes para nosotros, así que me encantaría saber qué piensan de la decisión de Can Yaman.
¿Están emocionados? ¿Tienen alguna expectativa en particular? Déjenmelo todo en la caja de comentarios aquí abajo, los leo con mucho interés. Y si les ha gustado este contenido y quieren seguir recibiendo este tipo de noticias y análisis, por favor, no olviden darle a ese botón de me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, y si aún no se han suscrito, ¿a qué esperan? Únanse a nuestra comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.